¿Te imaginas enamorarte de alguien con un muy mal carácter? Dale like a este video y cuéntame sobre tu lugar favorito en tu país. Hoy resumimos Marry First Then Fall in Love. La historia comienza con una chica llamada Song An-cheao, quien se encontraba hablando por teléfono con su mamá acerca de su hermano enfermo. Inesperadamente, unos hombres de aspecto temible la meten en su auto y se la llevan. Cuando despierta, está atada en el sofá de una gran mansión y un guapo pero tenebroso joven llamado Chu Fei-yuan se le acerca. Amenazante le dice que antes le había dado 5 días para anular su contrato matrimonial, pero ya habían pasado 6 días. Al principio, An-cheao parece confundida, pero luego recuerda que él le había mandado un extraño mensaje antes. Fei-yuan le dice que ahora le estaba dando una nueva oportunidad, y si no lo cumplía tendría que hacer valer sus derechos como su marido. Asustada por sus amenazas, le promete que cancelará el matrimonio. Luego Fei-yuan saca un cuchillo que usa para desatarla y la deja ir. Decidida a cancelar el compromiso, va con su mamá al hospital donde estaba hospitalizado su hermano. Cuando llega al lugar, le comienza a reclamar a su madre por comprometerla sin decirle absolutamente nada. La mujer solo le responde que tiene que hacerlo y casarse con una familia rica, ya que tenía muchos gastos con la enfermedad de su hermano. Sin embargo, An-cheao sigue negándose a casarse sin su consentimiento, por lo que su madre responde con una cachetada. La primera de muchas, diría yo. Luego la madre manipuladora muestra su otra cara para tratar de convencerla, comenzando a llorar por su hijo al que tenía en el hospital. Sin otra opción, regresa a la casa de Fei-yuan para tratar de explicarle la situación y decirle que su mamá quería que se casara con él. Al escuchar esto, Fei-yuan se le acerca y le dice que en realidad es ella la que quiere casarse con él y por eso se había echado para atrás. Luego le empuja hacia él y le dice que como estaba a su merced, entonces tendría que cumplir sus deberes como marido. Después la intenta besar a la fuerza, consiguiendo su merecida cachetada. Cuando la iba a intentar besar nuevamente, comienza a dolerle el estómago, por lo que Fei-yuan toca su frente para medir su temperatura y le dice que lo siga. En la cocina le ofrece una bebida caliente que la hace sentir mejor. Enseguida comienzan a discutir sobre el matrimonio arreglado y An-cheao vuelve a prometer que esta vez sí de veritas cancelaría el matrimonio. En el siguiente sorbo de leche, Fei-yuan le sorprende diciéndole que tenía hambre y que le preparara una comida. Al poco tiempo, An-cheao se aparece con un plato de fideos, pero este se da cuenta que la comida era solo para él, así que va y consigue otro plato para ella, lo cual deja a An-cheao impresionada por su amabilidad. Aunque Fei-yuan arruina todo diciéndole que es una gran actriz por haber fingido el dolor de estómago. Más tarde, An-cheao va saliendo de la casa de Fei-yuan, pero para su mala suerte comienza a llover, por lo que tiene que volver a entrar a la casa encontrándose con Fei-yuan que acababa de bañarse. An-cheao le pide permiso para esperar un tiempo mientras escampa, pero este molesto de tenerla en su casa le dice que si quiere espere que él se irá en su lugar. Ya tarde en la noche, An-cheao se queda dormida y comienza a tener pesadillas donde Fei-yuan llegaba borracho e intentaba propasarse con ella. Cuando despierta ve a Fei-yuan borracho, pero en lugar de hacerle algo, termina dormido en su regazo sin darle otra opción que abrazarlo mientras duerme. Al día siguiente, Fei-yuan despierta confundido por lo que había pasado. Molesto le pregunta qué hacía todavía en su casa. An-cheao le responde que fue él quien se emborrachó y la obligó a que lo abrazara mientras dormía. Esto lo hace enojar aún más y la lanza contra el sillón diciéndole que su paciencia es limitada. Además, que parecía que en realidad sí quería quedarse con él para siempre. An-cheao le responde con un rotundo no, por lo que Fei-yuan se aparta y la deja ir. Más tarde, Fei-yuan habla con su papá señalando que no lograría lo que quería hacer de casarlo a la fuerza con An-cheao, pero su padre lo coloca en una incómoda posición al decirle que tendría que casarse aunque él no quisiera. Al mismo tiempo, An-cheao termina llegando tarde a su trabajo, ocasionando que su compañera media envidiosa la regañe por siempre tener que cubrir sus fallas. An-cheao trata de disculparse, pero en ese momento son interrumpidos por Fei-yuan, quien lleva a rastras a An-cheao para hablar a solas. Luego la hace entrar en su auto y le pregunta quién era exactamente ella. An-cheao le responde que ella también era una víctima en toda la situación y no sabía por qué no le creía. Fei-yuan enfurece y la toma del cuello, obligándola a ir a hablar con su papá y cancelar la boda. Enseguida, An-cheao va a hablar con su madre para cancelar la boda, pero la madre interesada le responde que ella había aceptado la dote de 20 millones de wones y lo había gastado en el hospital para su hermano, por lo que ya no podía echarse para atrás. Aún no queriendo casarse, An-cheao le dice que había comenzado a trabajar y ella los mantendría de ahora en adelante, pero su madre usa sus tácticas de manipulación para hacer ver que los gastos de su hermano se seguían acumulando y no habría cómo pagarlos. En la noche, Fei-yuan va a visitar a su padre y a su abuela.
Esta lo felicita por su novia nueva, ya que su padre le había contado de la chica e incluso le había mostrado una foto de ella. Fei Yuan hace ver su desagrado sobre la idea de casarse, por lo que la abuelita finge que estaba demasiado afectada y si no se casaba podría llevarla a la tumba. Por supuesto, solo era una actuación para que este finalmente se casara. Al día siguiente, Fei Yuan va a la pastelería a buscar a An Xiao, aunque la compañera envidiosa lo confronta diciéndole que si no terminaba de trabajar sería despedida por atender asuntos personales en horario de trabajo. Fei Yuan, para llevarse a An Xiao de allí, le pide a la molesta chica que empaque todo lo que estaba en el mostrador, ya que él lo compraría, indicando que ahora ya había terminado su trabajo y se podría ir con él. En casa le muestra un contrato matrimonial donde decía que Fei Yuan siempre tenía la razón y nunca debería contradecirlo. Obviamente, An Xiao se niega a firmar, pero Fei Yuan le dice que si quiere librarse del contrato deberá regresar los 20 millones para la mañana siguiente. También se le acerca para tratar de intimidarla, diciéndole que como su esposo tiene derecho a tener intimidad con ella. Al no tener el dinero para pagarle y por la presión de Fei Yuan se ve forzada a aceptar sus condiciones y firmar el contrato. Después de esto le avisa que la boda se celebraría en 3 días y le advierte a no causar ningún problema mientras tanto. Antes de irse, Fei Yuan le pregunta si tenía alguna petición que hacer, a lo que ella responde que no tendrán contacto físico ni intimidad como una pareja casada. Luego le pregunta lo mismo a Fei Yuan y este solo le responde que no deberá engañarlo con otro hombre, ya que después de todo es la señora Chu. A cambio, él tampoco le engañaría con ninguna otra mujer. Unos días después se casan y regresan a la mansión. An Xiao le pide que la deje dormir en la sala, pero Fei Yuan se niega rotundamente, y como siempre usa las amenazas para convencerla, diciéndole que había violado la primera regla del acuerdo de nunca contradecirlo. Enojada se va a la habitación que Fei Yuan le había preparado. Al día siguiente, An Xiao se despide para ir a trabajar, y Fei Yuan le informa que de ahora en adelante él la llevaría y la recogería del trabajo. Bastante controlador nuestro prota. En la noche, Fei Yuan lleva a An Xiao a casa de su familia. Allí conoce al padre de Fei Yuan, Chu Changmin. El señor parece muy feliz de verla y para celebrar su unión le regala 3 millones de wones. Necesito un suegro así. En ese momento baja a la sala la hermana menor de Fei Yuan, una jovencita irrespetuosa y un tanto mimada, quien incomoda a An Xiao diciéndole que tan pronto entra y está pidiendo dinero a su padre. Sus insultos escalan de nivel cuando se entera que viene de una familia pobre, diciéndole que solo se casó con su hermano por dinero y no pertenece a su familia. En eso siente una cachetada en su rostro. Era su padre que la reprendía por su mala actitud hacia An Xiao y la envía a su habitación. Mientras está yendo, la arrogante niña empuja a An Xiao haciéndola caer y lastimando su pie. Al no poder caminar, Fei Yuan la toma en sus brazos y se la lleva del lugar. En casa, Fei Yuan masajea su pie gentilmente, mientras la alienta a ser más fuerte si algo así sucede de nuevo, diciéndole que es su esposa y no dejará que nadie la intimide nuevamente. Luego se acerca y cuando An Xiao creía que le iba a dar un beso, simplemente le dice que no se olvide de prepararle su desayuno al día siguiente. En la madrugada, An Xiao consigue a Fei Yuan sonámbulo y pegándose contra una pared. Sutilmente lo lleva de la mano a su habitación para que descanse, pero cuando lo acuesta, Fei Yuan se acaba despertando y le pregunta por qué lo estaba seduciendo hacia su cama. An Xiao trata de explicarle que lo encontró sonámbulo, pero este no le cree e intenta forzarla para tener intimidad. Pero An Xiao se defiende mordiendo su cuello, recordándole su acuerdo de no tener contacto físico. Sin embargo, este se despide con la advertencia de que si lo volvía a morder se convertiría su cama en la cama de los dos. Más tarde, An Xiao está trapeando el piso de la pastelería y su compañera comienza a molestarla, derramando una crema costosa para hacerla parecer como culpable. La gerente llega en ese momento y le llama la atención duramente a An Xiao, quien luego llora afuera de la pastelería mientras ignora las llamadas de Fei Yuan. Fei Yuan, molesto porque no contestaba sus llamadas, va a buscarla encontrándola en un mar de lágrimas. Allí logra que le cuente todo lo sucedido, pidiéndole que entrara de nuevo a trabajar, que él solucionaría el problema por ella. Poco después, el propietario del rancho que producía las cremas fue en persona a llevar el producto al local, y la gerente se da cuenta que todo es gracias a An Xiao, tratándola ahora de mejor manera porque sabe que tiene algo de influencia. Después de salir del trabajo, Fei Yuan lleva a An Xiao a conocer a su abuela, quien se encuentra feliz de por fin verla, comenzando luego a revisarla diciéndole que daría a luz fácilmente con el tipo de cuerpo que tiene. Fei Yuan también comienza a bromear diciendo que todas las noches están intentando buscar al bebé. Esta conversación incomoda a An Xiao, quien inventa una excusa para dejar la habitación. En la sala se encuentra con la malcriada de la hermana de Fei Yuan, a quien le pregunta dónde estaba el baño.
Descuidadamente deja su bolso en el sofá mientras iba al tocador. La hermana de Fei Yuan aprovecha esto para hacer una de sus fechorías dejando uno de los aretes dentro de su bolso. A la salida, la niña malcriada detiene a la pareja y abofetea a An Xiao, acusándola de haberle robado sus aretes, diciéndole a su hermano que la castigue por lo que hizo. Sin embargo, Fei Yuan no cree en la actuación de su hermana e intenta llamar a la policía para que revisen las huellas en los aretes y apresen al culpable. La malcriada se asusta y acaba excusándose diciendo que en realidad esos aretes no eran los de ella, disculpándose luego con An Xiao pretendiendo que todo fue un malentendido. Pero Fei Yuan no lo deja pasar tan fácil y le pide a An Xiao que le devuelva la cachetada que le había dado, aunque ésta se acaba negando dejándola ir en ese momento. En el auto, Fei Yuan le pide a An Xiao que debe ser fuerte y pelear de vuelta si es necesario, diciéndole que confía en ella porque es su esposa. An Xiao simplemente le da las gracias por defenderla y le da un beso en la mejilla. Al día siguiente, de la nada, aparece el dueño de la pastelería, el señor Chen, quien resulta también ser el primer amor de An Xiao. Al parecer, la atracción era mutua porque el señor Chen regresa solo para verla a ella, revelándole a todos que él era su antiguo tutor de inglés, y al ver su nombre en la lista de empleados no podía perder la oportunidad de reencontrarse con ella. También le promete que algún día la invitará a una cena para conversar más sobre sus vidas. En la tarde, An Xiao va a visitar a su madre encontrándose con la noticia que se estaba mudando a un apartamento más grande, que había comprado con el dinero de la dote. An Xiao trata de disuadirla para que ahorre dinero ya que quería regresarlo algún día y no era suyo. Allí le suelta que si no fuera por ella no se habría casado con una familia rica y esa era su recompensa por venderla a los Chu. Por último, le advierte que si algún día le pide el divorcio a Fei Yuan, jamás podría regresar a su familia y tendría que olvidarse de ellos. Triste, se marcha del lugar encontrándose con Fei Yuan, quien le pregunta por qué estaba llorando. Entre lágrimas le dice que su mamá la había vendido a su familia. Fei Yuan solo puede abrazarla para consolarla mientras la lluvia cae a su alrededor. Poco después, Fei Yuan llama a su padre para preguntarle sobre el acuerdo matrimonial. Y este revela que la madre de An Xiao había pedido 20 millones por el matrimonio y si se divorciaban la vendería a cualquier viejo que la quisiera y pagara por ella. También le envió una copia del contrato. Fei Yuan, después de leerlo, se enoja tanto que va a la casa de su malvada suegra para confrontarla. Allí le recuerda que si él se divorcia de su hija tendría que devolverle los 20 millones de wones. Además le dice que se disculpe con An Xiao o se aseguraría de que se quedara sin nada. Al día siguiente, la señora, aterrorizada de estar nuevamente en la bancarrota, llama a An Xiao para disculparse, dejándola feliz y confundida al mismo tiempo. Como An Xiao estaba tan de buen humor por la disculpa de su madre, decide prepararle una rica cena a Fei Yuan. El plato era pescado. Fei Yuan, al escuchar esto, enfurece de la nada y pierde los estribos cuestionando sus intenciones, preguntándole quién le pidió que comprara pescado y si quería hacerle daño. La tensa situación escala aún más cuando comienza a apuñalar el pescado, algo que aterroriza a An Xiao, quien comienza a tener pesadillas de Fei Yuan queriendo hacerle lo mismo a ella. En la noche despierta con miedo de Fei Yuan, quien había escuchado los gritos y fue a su habitación. Con manos arriba se acerca a su cama y le dice que solo había sido un mal sueño, aunque An Xiao con pánico le dice que lo que vio en la cocina no fue un sueño. Fei Yuan trata de explicarle que tienen que conocerse mejor, pero An Xiao no quería conocerlo mejor pidiéndole que se divorciaran. Al otro día, el señor Chen se acerca a An Xiao para ofrecerle un trabajo como gerente en su nueva tienda, aunque ésta lo rechaza por no sentirse preparada para el puesto, algo que le resulta adorable al señor Chen, quien le da una palmada en la cabeza y toca su nariz. Fei Yuan, quien iba llegando, los ve a través de la ventana, enfureciendo de celos mientras aprieta fuerte las rosas que le llevaba. En la salida, el señor Chen confiesa sus sentimientos a An Xiao. An Xiao no sabía cómo contestar a su confesión y antes de decir nada son interrumpidos por Fei Yuan, quien toma agresivamente la muñeca de An Xiao y se presenta como su esposo. El señor Chen le dice que sabía por qué ella parecía tan triste y era por tener un marido como él, y si no sabía hacerla feliz que la dejara ir. Fei Yuan le responde que como era su esposa nunca la dejará ir dándole un beso a la fuerza a An Xiao. Esta molesta lo aparta diciéndole que no era un objeto ni su posesión, disculpándose luego con el señor Chen ya que no podía aceptar su propuesta por estar casada. Fei Yuan, frustrado, se va solo a casa, aunque cuando estaba llegando se sorprende cuando An Xiao toma las flores que le había llevado y finge que nada pasó. En eso nos enteramos que Fei Yuan había sido secuestrado en un barco pesquero cuando era niño. En esos días de angustia lo único que vio fue pescado, razón por la cual los odia. Incluso cada noche sigue soñando con lo que había vivido, solo que esta vez estaba An Xiao para despertarlo de su pesadilla y por su miedo la obliga a quedarse sentada viéndolo hasta que se duerma.
Al día siguiente, mientras estaba cocinando, llega una bella pero irrespetuosa chica a la casa preguntando por Fei Yuan, quien comienza a tratar a An Xiao como una mucama. Cuando este finalmente llega, le salta encima dándole un beso. An Xiao, celosa, deja inmediatamente la casa molesta. Mientras tanto, Fei Yuan trata de deshacerse de la chica llamada Jennifer, diciéndole que su relación había terminado hace 4 años y se lo había dejado muy claro la última vez que se vieron. Más tarde, Fei Yuan busca a An Xiao hasta que la encuentra y molesto le reclama por no contestar sus llamadas y dormir en otro lugar. Fei Yuan, viendo su actitud, le pregunta si es que estaba celosa, y obviamente que sí lo estaba, pero no lo acepta. Fei Yuan trata de explicar que ellos no tienen nada y An Xiao, molesta, le dice que ella los vio abrazándose, demostrando que sí estaba celosa. Fei Yuan solo se despide diciendo que regrese a casa o habrá consecuencias. Al día siguiente, An Xiao compra una pecera para que Fei Yuan supere su miedo por los peces, pero apenas la ve quiere destruirla. An Xiao de alguna manera se las arregla para calmarlo y explicarle que esa era una manera de que supere su trauma. Calmadamente lo lleva a observar la pecera y ver que no es tan difícil estar cerca de ellos. En la tarde, An Xiao va a casa de su madre, que como cosa rara quiere más dinero, pues lo había perdido todo en una mala inversión. Como An Xiao le da una pequeña cantidad, le acaba confesando que la adoptó cuando era pequeña solo porque sabía que en un futuro le podría servir para conseguir dinero, y que su madre había muerto hacía mucho tiempo. Esto deja muy herida a An Xiao y Fei Yuan, que la había seguido, escucha todo. Molesto, entra a defenderla antes de que la mujer la golpee. Este le dice que le dará más dinero, pero si se atreve a contactar a su esposa de nuevo tendrá que regresar todo el dinero que se le había dado. Unos días después, Fei Yuan se reúne con su papá para que le dijera la verdadera razón por la que quería que se casara con An Xiao. Este le confiesa que cuando era pequeño fue secuestrado por un rival en los negocios que perdió todo, pero el tío Song, que también es el papá de An Xiao, impidió que algo malo le pasara muriendo al protegerlo. Este prometió siempre ayudarla, pero la mamá de An Xiao también murió al poco tiempo y la dejó al cuidado de una mala mujer. Como no quería que nada le pasara, prefirió casarla con la familia. Además, le da la noticia que el asesino del papá de An Xiao había salido de la cárcel y posiblemente buscaría venganza. Al mismo tiempo, An Xiao se encuentra con la hermana de Fei Yuan, que como siempre busca pelea, pero esta vez son interceptadas por un extraño hombre que quería llevarse a la chica. An Xiao la defiende, pero terminan secuestrándola a ella. La hermana de Fei Yuan se logra librar y llama a su papá para que la rescate. Gracias a que el controlador de Fei Yuan le había instalado un rastreador al celular de An Xiao, logré conseguirla en un barco pesquero, pero al estarla liberando recibe un golpe del secuestrador que lo deja inconsciente. Cuando ya creíamos que valieron queso, Fei Yuan despierta y le da un palazo al hombre, para caer nuevamente inconsciente. Unos días después, Fei Yuan está en el hospital y despierta cuando escucha la voz de An Xiao. Luego le pide que se acueste a su lado para sentirse mejor y le coloca un anillo pidiéndole que se case con él. An Xiao acepta feliz. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Bye.